Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. La situación laboral en el Ecuador se ha venido deteriorando de una manera muy acelerada en los últimos años. Primero por la situación de los terremotos, del fenómeno del Niño, de la caída de los precios del petróleo, pero luego ya por políticas económicas y políticas laborales institucionales que han generado una transformación radical de las conquistas sociales que venían dando de manera gradual en la última década, sobre todo. Creo que es muy importante ubicar el hecho de que ya con acuerdos ministeriales a principios del 2018 empezó a transformarse lo que hasta entonces se había instalado como el contrato canónico en el mundo laboral, que era el de tiempo indefinido, con lo cual se garantizaba la estabilidad de los trabajadores y empezaba, con el pretexto de la emergencia, empezaba a ampliarse la práctica de la precarización cada vez más extendida. Esto dio pábulo para una cantidad de abusos que iban exacerbando la situación de dificultades de los trabajadores, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables, que no necesariamente se expresaban en conflicto, dada la correlación de fuerzas cada vez más difícil para la gente, la amenaza del desempleo, la falta de alternativas y a la final, pues, el tema de la falta de horizonte, sobre todo para las nuevas generaciones de trabajadores que se iban incorporando a la fuerza laboral. En esas circunstancias, la dispersión, la fragmentación del mundo obrero, del mundo de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad, lastimosamente se ha ido exacerbando. En muchos casos por cuestiones políticas, en muchos casos por cuestiones personales, pero lastimosamente también por cuestiones de financiamiento, y ahí juega un papel terrible el tema del financiamiento externo. Para iniciar un debate sobre estos temas, hemos armado un panel muy plural de compañeros que vienen de distintas trayectorias políticas, sindicales, pero que además están hoy por hoy enfrentando esta difícil situación del mundo del trabajo desde posiciones también distintas. Sin embargo, creo yo que hay algo que nos une a todos los ecuatorianos, que es el rechazo a la profundización de las políticas neoliberales, sobre todo con esta pretendida reforma laboral. Con esta larga introducción, permítanme presentar a los compañeros que hasta ahora, ojalá puedan incorporarse algunos más mientras estamos en esta grabación, a los compañeros que nos van a acompañar hasta ahorita. Tenemos a Jackie Artieda y Juan Rodríguez de la Federación Solidaridad, a César López de FECITRAE y Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero. Bienvenidos todos, compañeros. Y si me permiten, vamos a empezar por Jorge Cáceres, que nos cuente un poquito cómo ve él la perspectiva de la unidad de acción, más allá de las divergencias que hemos mencionado, la unidad de acción de las distintas tendencias sindicales en torno a esta reforma neoliberal. Bienvenido, Jorge. Gracias, Pedro y compañeros que están presentes. Efectivamente, yo provengo más bien de diversas organizaciones sociales que han estado atentas a la implementación de políticas de carácter neoliberal en el país. Y ciertamente en el sector petrolero yo creo que ha habido una suerte de permanente obstaculización a este derecho de los trabajadores, que es al derecho de organización. El sector privado, en el sector privado petrolero, casi no hay organizaciones sindicales, casi no hay comités de empresa que defiendan los intereses particulares de los trabajadores y los intereses colectivos de este sector. La estatal petrolera tiene una organización sindical, pero efectivamente esta organización sindical que en el 2017, fíjese, 2017, ya muchos años antes, gana elecciones democráticas y es elegido como secretario general Manuel Narváez. Posteriormente, en julio del 18, se toma la dirección
tanto la empresa como sectores interesados desde los trabajadores. En el 21 se da una acción de personal mediante, perdón, una acción de protección mediante la cual se restituye a este comité de empresa por decisión Estamos judicial. hablando de Petroamazonas, ¿no? Estamos hablando de Petroamazonas. En el 2021, el 19 de febrero, se reintegra funciones mediante una acción de protección a Manuel Narváez y a los dirigentes elegidos en el 2017. Esta batalla legal queda ahí, porque finalmente no cumple, ni el Ministerio de Trabajo no cumple, ni la empresa Petroamazonas, no cumple nadie. Y más bien se boicotea la posibilidad de que estos dirigentes asuman la dirección. Y obviamente esto es un contubernio con la propia organización de la empresa como el Ministerio de Trabajo. Luego se fusiona Petroamazonas con Petroecuador y finalmente CEPAN se queda en una suerte de indefección. Y no pueden ser candidatos los trabajadores del Petroamazonas para el nuevo comité ejecutivo. ¿Por qué? Porque no eran trabajadores de Petroecuador. Una leguleyada que hace que les excluyan a estos dirigentes. Este ha sido un poco la constante que se ha dado a pesar de que hay sentencia de la Corte Constitucional de restituirles derechos. A pesar de esto, ni siquiera les permiten entregarles documentos los jueces que están sustentando esta causa. Entonces yo veo que hay un contubernio entre la patronal de la estatal, el Ministerio de Trabajo, que ha tenido una acción brillante en contra de los trabajadores, brillante, brillante entre comillas, porque ha afectado los derechos de los trabajadores. Concluyo mi intervención señalando que hay necesidad de que las organizaciones sindicales de carácter nacional tomen mayores esfuerzos, generen mayores opciones para lograr la organización de los sectores de trabajadores en el oriente ecuatoriano, en donde están afincadas las empresas petroleras. Y evidentemente no se convierta esta posibilidad de organizarles en un lucro para determinados dirigentes, sino que más bien se convierta en una posibilidad de organización de este importante sector como son otros, como son otros. Entonces, este es mi panorama. Por supuesto, creo necesario, y posiblemente este sea un debate que debemos darle en ampliar la democracia sindical para que logremos recambio en las dirigencias sindicales. Yo fui dirigente sindical 4 años y dije, he terminado mi maestría en dirigencia sindical y no volví a ser dirigente. He estado en las luchas sociales, sigo en las mismas, pero cumplí un masterado importante. Aprendí código de trabajo, aprendí relaciones laborales, aprendí negociación de contratos colectivos y puedo ofrecer capacitación, pero no puedo seguir 30, 25, 35 años de dirigente eterno, porque esto cansa a las bases sociales, cansa a las bases sindicales. Por lo tanto, el reto fundamental es ampliar la democracia, profundizar en la formación sindical y permitir mayor organización en el sector de los trabajadores para generar realmente un proceso unitario. No estoy de acuerdo con el apoliticismo. Yo creo que los trabajadores deben tener una posición de clase que signifique defender sus propios intereses y no los de la patronal o quienes expresan los sentimientos de carácter neoliberal o de conculcación de derechos laborales. Gracias, Gracias. Jorge. César, ¿cómo ves desde la perspectiva de las organizaciones afiliadas a FECITRAE y en general de otras experiencias de unidad en la que has estado participando y esta conculcación de los derechos de los trabajadores? ¿Qué tan difícil ha sido la organización y la lucha por la defensa de los intereses sindicales? A ver, sí, bien, bueno, muchas gracias a los compañeros que están presentes. Pedro, te agradezco, que es importante estos temas, un poco visualizar qué es lo que pasa con el movimiento sindical. En partes concuerdo lo que menciona el compañero que antecedió la palabra, en el sentido de que hay dirigentes sindicales que se eternizan en los puestos, es la verdad. Yo fui parte también del Frente Unitario de Trabajadores, militaba también hace muchos años
unos promedio de 40 años, militaba yo en la SEDOCUD. Cuando hubo un cambio de dirección en la SEDOCUD, nosotros también dijimos, bueno, es necesario oxigenar a los trabajadores. Y tuvimos tropiezos de ahí, nos separamos de la SEDOCUD, nos quedamos un buen tiempo, algunos años independientes. Vimos que es necesario estar ligado con una central sindical. Habíamos llegado a un acuerdo con la CEURS, en la CEURS fui parte también del comité ejecutivo, pero me empecé a dar cuenta y a observar muchas irregularidades. Esto estoy hablando más o menos del año 96, 2000, cuando yo estuve militando en las CEOs. Y en definitiva, pues se observa que hay únicamente 3, 4 cerebros que funcionan en las centrales sindicales, el resto no sirve para nada. El resto no puede opinar, no puede pedir cambios, no puede pedir una nueva estructura del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque hay que estar sujeto a lo que los eternos dirigentes transmiten y dicen a las bases, ¿sí? Y esto ha llegado y lógicamente está llegando y nos estamos dando cuenta. Yo salí a tiempo de esas organizaciones sindicales, pues en algún momento hubieron algunas organizaciones sindicales que estaban abandonadas en el sector del Oriente, precisamente en el Oriente, y en algunas otras provincias del país. Entonces me pidieron hacer alguna gestión. La intención nuestra fue crear una federación sindical, pero para que esté aliada a la central donde pertenecían los compañeros. Y a la final definitivamente resolvieron los compañeros mejor separarse porque no eran escuchados por muchas necesidades que tenían. Y esto ha causado definitivamente un malestar y una debilidad en el movimiento sindical. ¿Cómo puede ser justo que los dirigentes sindicales había que pasar primero por ellos para ver si es que tú, por ejemplo, quieres hacer un contrato colectivo? Tienes que primero conversar con el presidente de la central y él avaliza si es necesario. Bueno, muy bien, te puedo apoyar y si no, pues ahí te mando por internet, ábrete un correo y ahí está tu contrato colectivo y negocia y ve cómo puedes hacer. Entonces, se ha perdido el carisma de formación, de educación sindical y esto lógicamente tiene un traspié. Porque, ¿por qué no quieren formar nuevos cuadros de dirigentes? El compañero que le veo que es de la Central de Solidaridad, entiendo, recién salió de las CEOs y me va a dar la razón. Allá preparan, capacitan, orientan, dan un sinnúmero de cosas, pero todo queda en el aire, todo queda únicamente plasmado. En el año 2000, en las CEOs yo dirigía, me dieron a cargo la dirección y el manejo del Centro de Salud Ocupacional que tenía las CEOs, el CESH. Yo fui el director de esa institución ahí, empecé a cambiar, empecé a hacer cambios, empecé a buscar las necesidades de problemas de enfermedades que tienen los trabajadores. Y claro, lógicamente, tú puedes hablar hasta donde más o menos te permite el presidente y el propietario de esa central sindical. ¿Sí? Cuando ya empezaron a ver que yo tenía una visión muy distinta, muy fuerte, muy amplia, porque para decirles la verdad, compañeros, y esto es importante, hasta el año 2000, las centrales sindicales en el Ecuador no tenían en sus estatutos de central sindical la Secretaría de Seguridad y Salud Ocupacional. No tenían, no había, ¿no? Teníamos una ley creada en el año 84, el decreto 2393 sobre temas de seguridad y salud ocupacional, pero nadie topaba absolutamente nada de eso. Me fui preparando, conocí esto y pedí en la central sindical que es necesario, que hay que poner en los estatutos de cada central sindical la Secretaría de Seguridad y Salud Ocupacional. Tuve que irme a hablar con las CEOs, bueno, ya era de parte de las CEOs, hablé con las CEOs, hablé en la CEDOCUD, hablé en la CTE, ¿sí? Donde no he ido fue a la UGT, ¿sí? Pero bueno, les dije, compañeros, es necesario, hay que cambiar, hay que poner la Secretaría de Seguridad Ocupacional. Yo veo, por ejemplo, con bastante preocupación lo que está pasando en el movimiento sindical. Hablamos de un contrato colectivo, hablamos de incrementos salariales, hablamos de cosas de beneficios sociales, pero no tocamos. Qué pena, se congeló. Compañeros trabajadores tienen. Repite Entonces, los últimos 10 eso, segundos. cuando yo, César, se congelaron los últimos 10 segundos. Repite, por favor. ya, bien,
¿Qué pasa? Que te decía que, por ejemplo, en las centrales sindicales no se han preocupado en los temas fundamentales sobre los temas de seguridad ocupacional, porque en definitiva esto ha dado un malestar, que hay compañeros que tienen problemas de enfermedades ocupacionales ahora. Ha cambiado la trayectoria de la Dirección General de Riesgo del Trabajo, y para riesgo del trabajo, todos los problemas de enfermedad ocupacional hoy son enfermedades degenerativas, Claro. ¿no? Para que no tenga el trabajador Recuerda, opción a cobrar César, su... los eventos que hicimos cursos, cursos muy fuertes con delegados Desde luego, sindicales en la Universidad Católica, desde con el luego, Instituto de Investigaciones desde Económicas. luego. Recuerda Y ha valido al mucho. finado Raúl Arari, al doctor Sí, Fernando Carpio, al doctor Pinos, a otros profesores de la Universidad Católica que así es. participaron en un proceso justamente de instalar nuevamente en el debate de los sindicatos y sobre Ujú. todo en la formación de los trabajadores de base la necesidad de tener claridad respecto a esta situación que se venía convirtiendo en un abuso sistemático, que inclusive se buscaba una nueva normativa que retroceda lo que habían sido conquistas que además estaban consignadas en acuerdos internacionales con la OIT, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, en ese tema es muy importante y aquí hay una cosa fundamental y directo. El egoísmo de las cúpulas sindicales es que no permite que haya un crecimiento y un desarrollo de las organizaciones de base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente ya te ven que estás despuntando como un dirigente que conoces un poquito o estás queriendo llegar al nivel de ellos, te bloquean, te separan, te quitan. ¿Sí? Entonces yo he visto la necesidad, inclusive esto en el año 96, 98, más o menos, casi cerca del año 2000, yo con estos problemas que tuve en la central en la CEORS, no, yo estuve a punto ya de separarme del movimiento sindical. Hubieron organizaciones sindicales que me llamaban, compañero César, hazme un favor, ayúdame, necesito hacer esto, el contrato, que el problema que tenían una y otra cosa, le decía, discúlpame, habla con el presidente de la central sindical porque él es la cabeza principal y si una vez él ordena, hay que hacer las cosas, si no, no podías tú hacer absolutamente nada. Entonces, todo tenía que pasar por el filtro que se llama presidente, quien mueve las fichas y quien mueve al movimiento sindical. Entonces, yo tomé la decisión de separarme, me separé, estuve un buen tiempo separado, los compañeros me localizaron, me pidieron, César, ayúdanos, danos una mano, formamos esta federación que precisamente en este mes de junio, el 29, precisamente cumplimos 10 años de vida institucional esta A saltar federación. las llamas por San Pedro y San Pablo, entonces. Claro, por supuesto, ¿sí? Y lo importante de esto es una cosa, que las organizaciones que militan en la federación son organizaciones que nosotros las hemos constituido, son organizaciones nuevas, no han venido de otras centrales sindicales, hemos creado a trabajadores que no tenían contratos colectivos, no tenían organización sindical y les hemos estado formando, les hemos estado educando. A mí me parece que es saludable lo que decía el compañero, que por ejemplo sí, hay que trabajar uno hasta un buen tiempo y hacerse a un costado para que vengan nuevos compañeros, nuevos líderes a fortalecer esto. Sí, es Bueno, necesario inyectar de esa manera y no quedarse enterrado como muchos de los dirigentes sindicales que hasta ahora viven pegados al movimiento sindical y no hay quien les mueva, porque prácticamente ya son estatuas del movimiento sindical que hay que tenerles siempre en mención a ellos. Una gracias, cosa muy César. importante, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para fortalecer el movimiento sindical? Lo que pasa es que prácticamente llegó un boom de crearse sus propias federaciones, sus propias organizaciones. Yo me acuerdo, yo soy un militante desde hace muchos, muchos años y conozco una trayectoria que a mí me llenaba de mucha emoción, nostalgia, que no se puede olvidar eso. Hacíamos una marcha del 1 de mayo y unas marchas gigantes, empresa eléctrica, municipios, obras públicas, inclusive hasta con camiones, con volquetas, con todo, se salía a la marcha del 1 de mayo. Y hubo alguien que vino en algún gobierno a empezar a separar y las organizaciones y los trabajadores nos fuimos nosotros mismos desmembrando Peleándose. y decir, voy a dirigir esto para yo tener esta posibilidad y figurar ante las autoridades que soy un ilustre dirigente sindical, pero de este sector. Ahí crecieron la división del movimiento sindical que no nos habíamos dado cuenta.
Y ahí Y lastimosamente yo juegan les un digo con papel este. muy grave los financiamientos internacionales, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Que nosotros en toda esta trayectoria del movimiento sindical nos hemos venido dando cuenta que ahora el resultado es que, por ejemplo, en CNT recientemente hubo un conflicto laboral. Ahora sí, vuelven a golpear las puertas de las centrales sindicales. Dice, ayúdenme, compañeros, la solidaridad. Y cuando muchos años dejaron de participar en una marcha del 1 de mayo, dejaron de participar en protestas que se salían. ¿Por qué? Porque decían, ya no me compete a mí, ya no está relacionado conmigo, entonces sigo laborando y no nos damos cuenta que hemos perdido el carisma y la visión de decir, soy un trabajador, soy un obrero ecuatoriano y estése con conflicto o no, por lo menos haré solidaridad de presencia, pero no se ha visto eso. Eso nos ha ido desmembrando poco a poco. La separación y el crecimiento de centrales sindicales, sí, conlleva esto. ¿Por qué? Porque dentro de las filas de las eternas y tradicionales organizaciones sindicales no permiten ni han permitido un nuevo pensamiento del movimiento sindical. No han permitido que hay que preparar a la juventud para que los jóvenes vengan a darnos una ilustración. De paso, un poco, no les hago propaganda, pero está ya escrito, ¿no? Y yo te agradezco, Pedro, porque de ahí salieron algunas iniciativas, ¿no? La federación, que sí trae, precisamente el 30 de junio, ya pone a la palestra, inaugura el Instituto de Formación Sindical de FESITRAE. Ah, qué bueno, qué Un bueno. instituto que está conformado ya, va a ser clases en online, tenemos todo listo, todo está diseñado, ¿no? Y sí, lógicamente son compañeros que nosotros gustosamente nos han apoyado. Está Juan Pazimiño, está la doctora Elisa Lanas, Angélica Porras, ¿sí? Está Jonathan Baez, que tú lo conoces, ¿sí? Entonces tenemos un cuadro de compañeros dirigentes que son académicos principalmente y que están un poco pegados a esta iniciativa de Yo este también me Instituto de pongo a las Formación órdenes para ver Sindical. si pudiéramos continuar lo que iniciamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, en el que Por teníamos estos supuesto, diálogos laborales, ¿te acuerdas? por Reuniones supuesto. mensuales Así con es, las más así es. diversas corrientes del pensamiento, unas a favor del gobierno de Moreno, otras en contra, Ujú, unas a favor de Correa, otras en contra, unas claro, marxistas-leninistas, otras católicas, otras protestantes. Lo que importa ahorita, ¿no es cierto?, es ver cómo se logra la unidad. Dividir para claro, reinar, correcto, Cecitar, ha correcto. sido la consigna de los imperios, la consigna de los dominadores, y Así justamente es, en la formación de nuevos cuadros es lo que se va asentando el futuro. Uno de esos nuevos cuadros es precisamente Juan Rodríguez, que viene claro. de un conflicto que quisiera que nos cuente en el Ministerio de Gobierno. Ya. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los compañeros. Compañero Pedro, qué gusto volver a verle. Nos habíamos conocido justamente en los diálogos en la Universidad Católica. Asistíamos como el Sindicato Nacional de Choferes Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Gobierno. Desde esas épocas ya se veía el rechazo de las centrales sindicales a nuevos proyectos de educación. Pretendían en la central a la que pertenecíamos frenarnos a asistir a estos diálogos laborales porque nos decían que estaban impulsados por la derecha por el solo hecho de estar acogidos en la Universidad Católica. Claro, pues se nos levantó un conflicto grave en la central sindical a la que pertenecíamos por asistir a los diálogos laborales. En ese sentido, hemos venido trabajando un grupo de organizaciones que nos separamos de esta central sindical por muchas irregularidades, muchas ilegalidades que vimos en un congreso en el mes de noviembre. Estas organizaciones nos juntamos, conversamos, generamos alianzas y logramos en el mes de febrero, exactamente, perdón, en el mes de enero, el 28 de enero del 2023, en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas nos constituimos 29 organizaciones y formamos la Central Sindical de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana, de la cual soy presidente. No con el afán de dividir, no con el afán de que el movimiento sindical tenga una división. Estamos en contra, sí, de la burocracia sindical. Esta burocracia que ha hecho tanto daño al movimiento sindical. Personajes eternizados, y lo digo así, en el poder de las centrales sindicales, que
poco o nada han hecho en beneficio de la clase trabajadora. Totalmente de acuerdo con los criterios de los compañeros que no se genera educación en las centrales sindicales porque quieren perder los espacios de poder. Son dirigentes que ya no son obreros, que ya no son trabajadores, que no tienen ese sentimiento de lucha por el beneficio de los trabajadores, sino más bien han hecho de los espacios de la dirigencia un modus vivendi. Ya no son dirigentes que están en beneficio de los trabajadores, sino que se benefician de los trabajadores. Una burocracia con sueldos, pero que ya parecen sueldos de ministros, porque han hecho modus vivendi de esto. En la central sindical que nosotros salimos, $1,800 gana el presidente de esa confederación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dirigentes que viven a costa de los trabajadores. No se generan procesos de educación, no existe una defensa hacia la clase trabajadora y por eso se han separado muchas organizaciones. Muchas organizaciones son independientes al momento, las organizaciones más grandes. Y claro, por el hecho de ser independientes no quieren juntarse ni a las marchas del 1 de mayo, ni a los procesos de lucha, ni a los procesos de lucha colectivos que se vienen dando. Y eso ha mermado la capacidad de la organización de los sindicatos. Solidaridad nace con 3 objetivos principales. El primero, la democracia de base, la democracia obrera. No puede ser justo que los dirigentes se eternicen en estos puestos. Vamos a trabajar para que en esta confederación el dirigente que está al frente cumpla su trabajo, cumpla su periodo y salga y vengan nuevos cuadros. Eso solo lo lograremos con el segundo pilar, que es la educación. Una educación que tiene que estar al nivel de los trabajadores. En ese sentido, Solidaridad, el 27 de abril del 2023, recibe ya por parte del Ministerio de Trabajo el acuerdo ministerial 053 con el cual nos dan personería jurídica. A los 4 meses de estar conformados, de estar constituidos, ya tenemos el reconocimiento y la personería jurídica del Ministerio del Trabajo. Pero más allá de eso, la educación como pilar fundamental nos ha dado las luces para crear nuestra escuela sindical, que está funcionando y que estamos capacitando en territorio a los compañeros con nuestra escuela sindical permanente llamada José Daniel Chaluiza Cusco, en homenaje a este trabajador del mercado de San Roque que falleció en las protestas de octubre. En ese Octubre del sentido, 2019, ¿no? así es. En ese sentido, esta confederación ya está dando educación en territorio. Tenemos la escuela sindical, tenemos el grupo de comunicadores y tenemos el grupo de asesores jurídicos, que es el tercer pilar fundamental que tiene que tener cualquier confederación, el asesoramiento y la educación jurídica para los trabajadores. No podemos dejar a los trabajadores solos y esperar que tengan beneficios o llegar a una conciencia de clase para poder ejecutar las acciones. Solidaridad se declara clasista, Solidaridad se declara revolucionaria, Solidaridad se declara antipatriarcal, Solidaridad se declara con una posición intercultural y plurinacional. Queremos acoger a todos los trabajadores y las trabajadoras en esta central sindical para ejecutar un verdadero proceso de cambio. Un verdadero proceso de cambio. A 4 meses de haber conformado la central, hemos generado mucha incidencia y esta incidencia ha degenerado en lo que está pasando hoy por hoy en el Ministerio de Gobierno. Yo Cuéntanos, nazco por y favor, con salgo, detalle para beneficio de la audiencia, ¿cuál ha sido el eje del conflicto? gracias. Yo nazco y salgo de las bases del Sindicato Nacional de Choferes Profesionales y Trabajadores del Ministerio de Gobierno, en la cual también soy dirigente, soy secretario de Educación y Defensa Jurídica. Se ha venido haciendo una acción de lucha desde la creación del sindicato. Creación de lucha en el sentido de que el primer contrato colectivo nos lo archivan de una forma ilegal, porque no existe en la normativa jurídica de nuestro país un archivo del contrato colectivo. En ese sentido, este sindicato demanda al Ministerio del Trabajo, al ¿Eso fue Ministerio en de qué fecha? Gobierno. Eso fue en el 2000, perdón, las fechas no las tengo muy claras, pero ya van a ser 6 años de eso. En Sí, la son época 6 de años María de eso. Paula Romo, ¿no? En la época de María Paula Romo.
una socialista camuflada, un lobo camuflado de oveja. Bueno, en ese sentido nos archivan un contrato colectivo y demandamos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Gobierno. Demanda que se encuentra hoy por hoy en tercera instancia. Somos uno de los 3 sindicatos a nivel nacional que ha puesto una queja internacional a la OIT, queja que ha dado resultados y la OIT ha pedido explicaciones al Estado ecuatoriano por el archivo de este contrato y ha dado recomendaciones sobre el archivo de este contrato. Tenemos un pliego de peticiones en el Ministerio de Gobierno que ha demorado 4 años y todavía no se resuelve el pliego de peticiones. Se han violado todos los términos, plazos y tiempos que da la normativa y la ley. Hoy por hoy nos enfrentamos a una división del Ministerio de Gobierno, una decisión que se crea el nuevo Ministerio del Interior. Bueno, creemos que no es con el afán de mejorar la seguridad, porque desde la creación del Ministerio del Interior en nada ha cambiado la seguridad en el país. Más bien esto ha servido para generar una vulneración de derecho a los trabajadores. Hemos presentado nuevamente un contrato colectivo y en medio de las negociaciones del contrato colectivo, el señor ministro Henry Cucalón despide a 37 trabajadores del Ministerio de Gobierno. Trabajadores como, en mi caso, dirigente sindical Por de la favor, acláranos, organización. se supone que en el medio de las negociaciones los dirigentes sindicales están especialmente protegidos por el Código de Trabajo, ¿verdad? No solo los dirigentes sindicales tienen una protección que se llama el despido ineficaz, pero en medio de las negociaciones colectivas existe en el capítulo 3 del Código del Trabajo la prohibición de despido a los trabajadores. Hay una prohibición expresa de despido a los trabajadores. Claro, este mismo código, este mismo artículo le da una salvedad al empleador y le dice que si es que se le ocurre despedir a los trabajadores, indemnizará a cada uno de ellos con 12 salarios adicionales sin perjuicio de las demás indemnizaciones contempladas en el código. ¿Qué quiere decir esto? Que nos han negado un contrato colectivo por más de 6 años, diciendo y aduciendo que no existe plata en el Estado, que no hay recursos en el Estado para financiar un contrato colectivo que no tiene un impacto económico altísimo. No Vean, tiene un el diez impacto por ciento del económico Producto alto. Interno Bruto que está en la Reserva Internacional en Suiza, cuando los bancos están quebrando en Suiza. Y con esa plata están haciendo los chanchullos como los que están disfrazando la venta de las Galápagos, ¿no? Entonces, cuando se dice que no hay plata y se les da la plata a los bancos, ahí se ve el presidente del Banco Central pidiendo que se le dé un subsidio al banco del presidente, el Banco de Guayaquil y al Banco del Pichincha. Y dicen que no hay plata. Se les dice que les van a dar más plata a las transnacionales con la ley de las zonas francas y dicen que no hay plata. Es decir, cuando se trata de la gente, ahí no hay plata. Cuando se trata de los hospitales, ahí no hay plata. Cuando se trata de la educación, ahí no hay plata. Cuando se trata de los derechos de los trabajadores, ahí no hay plata. Pero cuando se trata de regalar plata a los banqueros, a las grandes transnacionales, a las grandes mineras, a las grandes petroleras, ahí sí, ¿no es cierto? La Reserva Internacional de todos los ecuatorianos se convierte en caja chica para el hombre del maletín también, ¿no? Se convierte en Por caja chica supuesto. para todo tipo de chanchullos. Por supuesto, Pedro, o sea, es grave la situación porque aquí va algo más para ponerle la cereza al pastel. Los compañeros trabajadores se van con un año más de indemnización, que aparentemente es bueno, ¿no? Aparentemente es bueno, porque cualquier indemnización es pan para hoy y hambre para mañana en el caso de los trabajadores, porque esa plata sabemos que en este país se va a convertir plata de bolsillo y se va a acabar. Y se están utilizando los recursos, los impuestos de los ecuatorianos en pagar indemnizaciones y no en solventar la promesa del presidente de la República de generar fuentes de trabajo. Él dijo que iba a generar miles de fuentes de trabajo. Lo que ha generado es miles de desempleos en el país. Y no queremos, eh, o sea, no es la culpa de los desastres que ha pasado en el país. Es la culpa de una mala administración, y hay que decirlo así textualmente. Es una culpa de la mala administración que ha generado este gobierno con las políticas neoliberales implantadas. Políticas que solo van enfocadas al beneficio de una clase dominante y políticas que van enfocadas en desmedro de la clase trabajadora y del pueblo ecuatoriano. Hoy por hoy en el Ministerio de Gobierno, con todas estas irregularidades,
que han despedido incluso a compañeros que han puesto denuncias en el Ministerio del Trabajo de acoso laboral. Ahí se configura más la persecución. En mi caso, como dirigente sindical, fui despedido con la intención de acabar con la organización al interno del Ministerio de Gobierno y con la intención de acabar con Solidaridad, que es una confederación que está generando un impacto a los pocos meses de haberse conformado. La intención de este gobierno, y no solo de este, desde hace varios años atrás y con varios presidentes, han querido acabar con la clase obrera, con la clase organizada, para poder hacer lo que les dé la gana en las reformas laborales. No lo vamos a permitir, nos vamos a parar duro, y es la ocasión en que los trabajadores tenemos que unirnos y levantarnos ante esta injusticia que está realizando este gobierno. Hoy por Muchas hoy, gracias. Muchas gracias, perdón, Juan. termino Sí, claro. con esto. Hoy por hoy en el Ministerio del Gobierno despiden a 37 trabajadores que ganan entre 500 y 560 dólares. Y están viniendo los compañeros de la Asamblea a ocupar puestos de directivos, a ocupar puestos en los que ganan 1,500 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que con 3 trabajadores despedidos traen a una persona de la Asamblea a ocupar un cargo de 1,000 y de 1,500 dólares. Gente Es grave la afectación que cercana tenemos. al pacto de Lazo con el hombre del maletín, digamos. Es parte del hombre del maletín Es esto. posible. Presumimos que está pasando algo de eso en el Ministerio de Gobierno. Gracias, compañeros. No sé si Jackie quiere completar con algunos comentarios de esta exposición de Juan. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Pedro, y también saludar a los compañeros de la mesa. Bueno, básicamente complementar lo que Juan ha mencionado, denunciar la persecución política de la que está siendo objeto la Confederación y particularmente el presidente Juan Rodríguez, precisamente porque la acción que está generando esta central sindical es una del nuevo tipo. Así se la ha denominado, en función de estos principios que ha marcado Juan. Es una organización sindical que entiende la contradicción capital-trabajo en el nuevo momento. Es decir, que no solo aquellos que tienen una relación visible con la patronal están invitados a conformar esta central sindical, sino también, y ya lo ha mencionado Juan, a los compañeros cuentapropistas, por ejemplo, a los compañeros ambulantes, a compañeros y compañeras que trabajan en las plataformas, a las trabajadoras del hogar y de los cuidados, ¿no? Que son básicamente el grueso de los y las trabajadoras, es decir, el grueso de esta clase trabajadora. Es importante entender entonces cómo va moviéndose esta contradicción, como mencionaba, capital-trabajo, y entender la necesidad también de agremiar y de agrupar a estos trabajadores y a estas trabajadoras que probablemente no tienen una relación cercana a la patronal. Es este discurso, este horizonte revolucionario que ha trazado también la Confederación, la inclusión de compañeras mujeres que representamos el 50% de la clase trabajadora. Esto es fundamental e importante, una posición clasista, antipatriarcal, ya lo ha mencionado Juan. Es decir, este discurso y esta acción es la que molesta a la patronal encabezada por Henry Cucalón y su jefe directo, Guillermo Lasso, que además están transitando por un gobierno absolutamente deslegitimado y que precisamente pretenden deslegitimar a la organización sindical a través del despido de compañeros agremiados. Entonces, denunciamos esa persecución política y también queremos decir que es importante entender que bajo este contexto de desregulación y flexibilización de la norma laboral o de esta pretendida norma laboral, también efectivamente quieren golpear a la organización sindical. Pero como ha mencionado Juan, estamos firmes en esta lucha y volvemos a destacar la necesidad de la unidad de la clase trabajadora. Es decir, al inicio lo planteaban los compañeros contertulios, las centrales sindicales que han optado por la burocracia, por eternizarse precisamente en la conducción, han sido las que han provocado
¿no?, la separación o atomización de la clase trabajadora. Por el contrario, las centrales sindicales del nuevo tipo, particularmente Solidaridad, y aquellas que están buscando efectivamente agremiarse, más bien invitamos para fortalecer el proceso unitario de la clase trabajadora, eso sí, con autonomía, con independencia, con una posición clasista y efectivamente planteando un horizonte revolucionario que trabaje sobre los problemas de la clase trabajadora actuales, pero también que trascienda aquellos y que discuta la política nacional, que ahora es fundamental e importantísimo. Sobre todo, digamos, esta imposibilidad de este sistema civilizatorio denominado capitalismo, ¿no?, en el cual el extractivismo, la pobreza, la explotación no son derroteros que permitan dignificar a esta clase trabajadora. Entonces, bueno, nos mantenemos en este sentido, nos mantenemos en la lucha y por supuesto nuestro respaldo total y absoluto a los compañeros choferes del Ministerio de Gobierno. Denunciamos también y alertamos a la ciudadanía a que tengan puesto, digamos, o estén atentos precisamente a las futuras acciones que el ministerio pretenda hacer, ¿no?, en este contexto de transición y muerte cruzada que atraviesa el gobierno. Muchas Y que gracias. impidamos, solo para finalizar, Sí, y que impidamos efectivamente que la clase trabajadora y la organización sindical sea desmembrada. ¿cómo hacemos para avanzar en este proceso de unidad, Jorge, cuando las distintas organizaciones, sobre todo de segundo o tercer grado, de los trabajadores están tan fragmentadas? Es una bronca de todos contra todos, de descalificaciones mutuas, de razones válidas en muchos casos, de razones inventadas en otros casos, de razones autojustificantes en otros casos. Pero más allá del asunto, como bien estaba mencionando Jackie, hay una urgencia, que no es solamente el tema de defender a los trabajadores que están siendo puntualmente objeto de abusos totalmente ilegales, en una regresión del marco legal que va más allá de antes del Código de Trabajo. Es decir, aquí se está queriendo vulnerar con la reforma laboral, se está queriendo, y bueno, ya lo están haciendo con los acuerdos ministeriales de la manera totalmente anticonstitucional, el tema de las jornadas laborales que fueron de 1916, es decir, que fueron conquistas de 1916, es decir, se está retrocediendo más de 100 años en estos derechos de los trabajadores. Pero así divididos, van a seguir haciendo lo que les da la gana. De tu experiencia, ¿qué plantearías como un elemento que permita superar eso? Sin olvidar las cosas evidentes, ¿no es cierto?, que tienen que hacerse, cómo garantizar la unidad en la lucha, la unidad en la acción, la unidad en la solidaridad, más allá del nombre de cualquier confederación, ¿no es cierto?, la unidad de la solidaridad de los trabajadores en el país. Me parece que Jackie Artieda comenzó a señalar algunos elementos importantes, ¿no es cierto? El primer elemento es el que los trabajadores necesariamente deben asumir la defensa de sus reivindicaciones con autonomía, con independencia, con combatividad, etcétera, pero no pueden olvidarse de la política nacional. Este es un primer panorama general en el cual podemos generar un proceso unitario. Yo no creo en la independencia de un sector y no participación de otro, en el politicismo, etcétera. No estoy planteando la partidización, estoy planteando fundamentalmente en el que las diversas organizaciones sociales y sindicales, en este caso en particular, puedan juntarse a partir de un programa mínimo, que no tiene que ser de más de 4 o 5 puntos, no más de una página, porque más elementos simplemente genera un conjunto de diferencias antes que un conjunto de unidad. Entonces yo considero que deben plantearse ya, trabajar las diferentes organizaciones para generar estos espacios de unidad de acción. Primero la unidad de acción, ¿no es cierto? Unidad de acción alrededor de temas concretísimos. ¿Estamos en contra de un modelo neoliberal?
Vea, señor, yo no, porque soy sindicato y nosotros no nos metemos en eso solamente con que me suban el sueldo a punto. Típico. Entonces no estamos en el proceso de unidad, ¿Qué es lo que estaba diciendo César hace un ratito, no? O ¿no sea, es yo cierto? resuelvo mi asunto y ya se desapareció el Exacto. tema de Entonces, la solidaridad, se el se acabó la primer lucha de elemento es clase. esta visión global de la política general que se tiene en el Estado. Esta reconfiguración económica de la estructura productiva del mundo, este avance y transformación de lo digital y la tecnología, tiene que revisarse de tal manera de que a partir de estos primeros acuerdos antineoliberales, ¿no es cierto?, buscando el bienestar y la justicia social, procurando el cumplimiento efectivo de derechos, podría ser puntos de coincidencia que hacen que FECITRAE, Solidaridad, el Frente de Trabajadores del Ecuador, que es otra organización también que ha aparecido últimamente, se puedan juntar, que reconozcan en una autocrítica, como han ido señalando aquí los compañeros, esa pérdida de convocatoria, esa incapacidad de generar mayores afiliaciones en los sindicatos. Apenas el 7% de la masa salarial está afiliada a las organizaciones sindicales, y esto es gravísimo. La posibilidad de no solo trabajar alrededor de pronunciamientos que están muy bien, pero que no dicen mucho de lo que la clase obrera, los trabajadores, que no son, ojo, y en esto Jackie nos ha dicho muy claramente, no son solamente aquellos que están ligados a un patrono, son los intelectuales, son los trabajadores de corbata, son los trabajadores autónomos, son las trabajadoras sexuales, porque no son el conjunto de trabajadores del campo y de la ciudad. Estos trabajadores que aparecen ahora a través de estos mecanismos de digitalización y de la nueva tecnología, este gran conjunto, entonces yo creo que esto podría romper, en buen sentido, a estas burocracias sindicales innombrables. Democracias sindicales que tienen como haber seguramente el parentesco con Matusalén, pero que no tienen a su haber el parentesco, la solidaridad, la relación con la clase obrera, con los trabajadores, que es buscar mejores días para ellos, pero también buscar mejores días para el país. Entonces, Y no habrá yo alguna posibilidad de personalmente les también de en esta invito. unidad de acción, por ejemplo, en lograr la firma de de estas centrales sindicales, digamos, por más burocratizadas que estén? Porque también ellos podrían argumentar una cantidad de razones por las cuales habría que vituperar estas iniciativas, entre comillas, divisionistas. Entonces, volvemos al mismo problema, ¿no es cierto?, de que es todos contra todos. Así es que, ¿cuál podría ser un elemento superador? Tú planteas una iniciativa muy específica, un pronunciamiento puntual aquí y ahora, ¿no es cierto?, para oponerse a las políticas, a la reforma que se nos viene encima. ¿Cómo nos Exacto. defendemos de esta acción que la puede resolver directamente? El presidente Lazo manda a la Corte Constitucional que tiene gente totalmente sometida a su dictamen, ¿no es cierto? Y la agenda se cumple de manera irreversible. ¿Cómo hacer ahorita para que los trabajadores del país puedan defenderse? Ese momento yo creo que la posibilidad es generar sobre dos, tres puntos concretísimos un proceso de unidad en acción, ni siquiera una amplia unidad, unidad en la acción en la que se convoque absolutamente a todos, porque no pueden quedar fuera los compañeros de la CTE, del FUD, que hoy están con el sector de la Unidad Popular, o la CEOLS, que está con otro sector. Deberíamos llamar a todos. Evidentemente, algunos no van a participar, pero en este proceso de unidad en la acción, creo que vamos a conocernos. Creo que vamos a reconocernos realmente quienes queremos un proceso sincero de unidad del sector de los trabajadores. Yo personalmente me sumo a estas opciones en las que el papel protagónico están con Juan, con César, ¿no es cierto?, con Jackie, que son quienes están este momento liderando opciones sindicales. Yo Bueno, ahorita estoy. ya está lanzado el guante, entonces, César. Bien. Aquí está una A ver, propuesta muy sí, concreta, ¿no es cierto?, de una invitación, por ejemplo, a los que bien, están aquí presentes, para que claro, a su vez lancen una invitación a las centrales, inclusive a las que están ustedes criticando, ¿no es cierto?, a las históricas,
para que haya una unidad de acción en torno a 2, 3 puntos específicos que permitan frenar la alevosía del gobierno. Bien, a ver, yo sí en partes coincido y en otras discrepo un poco la A ver, apreciación que hace el compañero en el sentido de convocar a todos. Sí, si bien es cierto, esto yo los digo y tengo documentos, por ejemplo, por 2 ocasiones en distintos tiempos, cuando José Villavicencio fue presidente del PUD, como Federación Sindical Nacional del Ecuador, FESITRAE, fuimos a conversar con ellos. Por favor, hermano, queremos ser parte del Frente Unitario. Queremos que nos integren donde ustedes. Mediante un oficio. Espero tu respuesta. Hasta el día de hoy no llega la respuesta. Pasaron 2 años, más o menos 3 años, dijimos, no, hay que insistir. Fuimos a hablar con el presidente de turno, Mesías Tatalmuez, en la oficina de él. Conversamos, dijimos, hermano, es necesario la unidad de los trabajadores. Por favor, toma esto a nombre, y tú nos conoces, Pedro, el IFES, que está conformado por FRECOS, FESITRAE y FETRALPI. Dejamos el documento ahí, por favor, queremos ser parte de ustedes, del Frente Unitario. Igual, hasta el día de hoy, no hay una respuesta, no hay un oficio de respuesta, no hay nada. y con la ¿Sí? compañera Marcela Arellano. Y aquí hay otra cosa importante. A ver, con Marcela nos conocemos de muchos años. Y Marcela siempre donde yo he estado, donde nos hemos encontrado, César, ven, conversemos, hablemos, ven, tú eres nuestro, tú naciste con nosotros, tú te has formado y todo, ven, que eres parte nuestra. Sí, pero voy para estar bajo nuevamente el zapato de quien dirige la central. No es correcto, no es correcto. Ya. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Y esto hemos estado haciendo, cosas puntuales. Yo estoy en total de acuerdo con el compañero que hay que buscar un sinónimo de unidad para fortalecernos y presionar. En el caso de FESITRAE tengo yo un conflicto laboral de un contrato colectivo de la empresa pública del agua que no se quiere firmar. No se quiere firmar porque supuestamente apareció que tiene que haber la firma del directorio de EMCO para que él apruebe o autorice, si bien es el término, la firma del contrato colectivo. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que definitivamente este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno no lo va a hacer. Y no quieren hacer por capricho, porque definitivamente no quieren más contratos colectivos en el sector público. Entonces, nosotros estamos buscando, y en base a eso, me adelanto un poco en decirles, nosotros hemos estado trabajando y estamos nosotros un poco ya alineando las formalidades para crear un observatorio en el Seguro Social por los problemas de salud, por los problemas de enfermedades ocupacionales, por los problemas de prestación de que tienen los jubilados. Estamos nosotros ya en la Y porque ya iniciativa en los hechos está avanzando la privatización. para buscar crear el observatorio para la seguridad social. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creemos que es considerable también, ¿no? Pese que hay una subsecretaría ya en el Ministerio de Trabajo, queremos nosotros exigir al gobierno que se conforme una subsecretaría también de parte de los trabajadores, para ahí controlar negociaciones de contrato colectivo, constituciones de organizaciones laborales, ¿no es cierto? No permitir tantos acuerdos ministeriales. En estos últimos tiempos hemos sacado nosotros un resumen que son 47 acuerdos ministeriales que desde el 2012 acá tenemos, ¿no? Y que son únicamente parches uno sobre otro, que definitivamente eso nos deslegitima lograr conseguir organizaciones sindicales. Nosotros como Federación Sindical acá, como Federación Nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, trabajadores autónomos. Tenemos la Federación de Trabajadores Autónomos de la provincia de Manabí, ¿no? Que son de trabajadores de mercados, trabajadores ambulantes, comerciantes, pequeños comerciantes, que han tenido la voluntad de ser parte nuestra. Bienvenidos, bienvenidos. Y con ellos, inclusive, aprovechando que ya está aprobada en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, el concepto de aportación a la seguridad social por parte de estos trabajadores autónomos, estamos buscando el mecanismo para que se integren a la aportación y al derecho de seguridad social que deben de tener sus trabajadores. Entonces, creemos nosotros que es importante. Y esto, por ejemplo, os digo con toda franqueza, a mí me ha invitado este gobierno a muchos eventos, por ejemplo, para el alza salarial.
Uno se va, se hace presencia ahí. ¿Y qué es lo que se recibe de los eternos dirigentes? De la CEOL, de la CEDOCUD, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? A ver, señor ministro, pido la palabra y por favor enfáticamente le digo que aquí tienen que estar únicamente las centrales sindicales, las más fuertes, las más representativas, las que tenemos derecho a estar. Aquí hay gente de más. ¿Cómo se puede buscar una unidad con ese pensamiento totalmente equivocado, ¿no? Separatista, divisionista? ¿Cómo puedes tú sentarte? Vuelvo a repetir, cuando el Frente Unitario convoca, ¿no? Que convoca a todos los trabajadores a unirse a la marcha, al pueblo, a la convención, a esto. He estado yo presente en algunas convenciones. Yo me acuerdo, la última que asistí, dije de aquí, no vuelvo a ir más a estas convenciones. Hicieron en la Universidad Central, en el Teatro de la Universidad Central. ¿Cuál fue la resolución? Que justamente era problemas que teníamos en el gobierno de Rafael Correa por la separación que hubo de las organizaciones sindicales, unas con derechos, otras sin derecho, que a los del sector público, unos a la LOCEP, otros al Código de Trabajo. Entonces ahí se hizo una convención. Ya, ¿y qué fue? Dijimos, hay que reformar, hay que pedir el derecho de la sindicalización a los compañeros. ¿Y qué sacaron por resolución? Las 3, 4 cabezas del Frente Unitario, no más, porque nadie más puede pensar que ellos. ¿Qué sacaron de resolución? Cárcel a Glass, preso a Glass. Eso sacaron de resolución. Y del movimiento sindical y de los trabajadores, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Entonces, nosotros hemos creído conveniente y estamos apuntando a eso, no exigir, crear a través del Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, para por lo menos nosotros un poco tener ahí alguien que esté vigilando, que esté controlando, que se dé buenos, que se mantengan los derechos de los trabajadores. Miren, esto es lo que está pasando. Este ministro de Trabajo, arquitecto, lógico, él viene de un sector. ¿Y cómo puede ser justo? Y eso no se debe permitir. ¿Y qué ha hecho? Supuestamente en las reuniones que ha tenido el Frente Unitario, que ya estaba supuestamente ya arreglando el Código de Trabajo, la reforma a ese Código Orgánico de Trabajo que sueña, pero ese Código de Trabajo se elaboró el 2012 y está demasiado inútil, que no da un respiro a las nuevas estrategias del movimiento sindical que deberíamos tener. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Sí, nosotros decimos, está a punto de aprobarse que todos los trabajadores de la construcción, todos en general, pasen también a ser servicios complementarios. A tanta gente, a tanto obrero, ¿no? Plomero, eléctrico, la construcción, albañiles, peones, Ese debate que se lo ha dejado, que estaba presente desde hace 40 años, es superar la cuestión de la organización por empresa y avanzar hacia la organización por rama, lo que justamente permitiría tener una perspectiva mucho más amplia en términos operativos, pero además una perspectiva conceptual que permita que la gente tome conciencia de que pertenece a una clase, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto te digo, y esto, compañeros, o sea, dentro de nosotros de estos objetivos, de estas cosas que tenemos, hemos estado trabajando y estamos ya un poco avanzados en los temas, como les digo, de la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? Y de la otra, un observatorio para la seguridad social. Esto no sin antes de que prácticamente estamos nosotros a lo mejor gustosos. ¿Con quién estamos direccionados? Estamos trabajando esto, tú lo conoces, Angélica Porras, ella está con nosotros, está trabajando sobre este tema, nos está ayudando sobre esta gestión, entonces estamos buscando los mecanismos de cómo insertar, y enhorabuena, si podríamos tener una reunión un poco más amplia para topar este tema, hacerlo más solidario, A más todos los unidad, compañeros, ¿no? estamos a las Más órdenes de este espacio confrontación, para que sería crear no solamente conciencia sobre esto, sino eventualmente la posibilidad de que distintas organizaciones que no necesariamente han estado involucrados en una iniciativa puedan participar y puedan aportar con opciones, puedan aportar con alternativas, puedan aportar con perfeccionamientos o puedan aportar con extensiones, ¿no es cierto?, que permitan un proceso mucho más efectivo de organización social. Ese es el sindicalismo que tenemos que hacer, porque el sindicalismo de clase se ha perdido. Sindicalismo de clase ya no hay. Hay sindicalismo únicamente hacia cosas inherentes. Imagínense, por ejemplo,
el Frente Unitario sale a una marcha a reclamar supuestamente derechos de los trabajadores. Pasó la marcha y al día siguiente, primero le visita de manera individual el presidente de la UNA Central al hablar con el gobierno, soluciona este problema y quedamos sin ningún rechazo más. El otro va por el otro pedido y el otro por el otro pedido, grandes amigos, y lo que se planteó en la movilización, nos hemos quemado, nos hemos transformado en salir a la calle a protestar cosas que no tienen sentido, cuando nosotros pedimos que resuelva una cosa y cuando vemos que más bien al interior, políticamente, las centrales sindicales van por su objetivo y pare de contar y no se resolvió Gracias. absolutamente nada. Gracias, Eso César. hace daño al movimiento sindical. Mira, de la necesidad de formación o de organización de estos nuevos sectores que van emergiendo en la lucha social, ¿no es cierto? Aparece una cuestión que es muy, muy central para la coyuntura que vive el país, que es la situación de los guardias privados. Un sector numerosísimo, no sé si Rubén Salvador, que es dirigente de este gremio, ¿no es cierto?, podría participar ahorita. Bienvenido, Rubén. No sé, Jorge, si le pudieras por interno, podrías contactarlo Yo le para que esté veo. listo. Ya, Juan, por favor, entonces continuemos hasta que Rubén esté presente, continuemos con la discusión. ¿Cómo hacemos entonces? Si de todas maneras van a haber rencores, si de todas maneras hay una cantidad de razones, ¿no es cierto?, no atendidas, que van a seguir permanentemente conspirando en contra de la unidad, ¿qué acciones concretas podemos tomar para evitar la fragmentación, para seguir favoreciendo el interés de los neoliberales que nos quieren peleados entre nosotros, que nos quieren desunidos, que nos quieren permanentemente manipulables? La independencia de clase creo que es fundamental. No podemos hipotecar los intereses de los trabajadores. Los burócratas del sindicalismo, las centrales sindicales que tienen estos dirigentes por años, eso es lo que han hecho. Hipotecar los intereses de los trabajadores con sus amarres debajo de la mesa, con todas las situaciones que ya es de conocimiento de todos. Tenemos que juntarnos los dirigentes y las organizaciones que realmente queremos un cambio. Hoy por hoy va a ser un poco complicado enfrentar esta arremetida, porque no existe una conciencia de clase, ya lo dijo el compañero César. Se ha perdido la conciencia de clase y eso está evidenciado cuando uno se sale a las marchas o cuando se pide el apoyo de las organizaciones por tal vez una huelga solidaria o unos plantones. No hay una conciencia de clase, compañeros. Y la única forma de cambiar esto es la educación. La educación que las centrales sindicales han dejado de dar a sus agremiados. Tenemos que generar una conciencia, una educación política e ideológica. No hay más que retomar ese camino para fortalecer a la clase trabajadora, generando espacios de educación en los cuales se hable realmente de la política, en los cuales se hable de a qué clase pertenecemos, porque a ese punto hemos llegado, que los trabajadores no saben a qué clase pertenecen. Ahora hay pequeños burgueses, trabajadores disfrazados de pequeños burgueses, porque no hay una conciencia de clase. No existe una conciencia de clase en nuestros sindicatos. Cada uno soluciona su problema y está en su espacio de comodidad y no le importa. Entonces la educación es fundamental, Pedro, para cambiar este sistema. Hoy por hoy nos toca juntarnos a las organizaciones que realmente queremos un cambio y hacer un Esta frente. iniciativa que está planteando Jorge ahorita, por ejemplo, de los compañeros que están ahorita aquí presentes, ¿podría surgir un comunicado puntual, 2, 3 puntos específicos que permitan hacer una invitación abierta, ¿no? No necesariamente jalando la manga a nadie, sino una invitación abierta a toda organización sindical sin discriminación de ningún tipo, que permita ir avanzando en la acción, más allá de que en otro momento tendrán que resolverse los problemas que se han planteado y que tienen que superarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí podríamos nosotros hacer una invitación. Nosotros tenemos que hacer las consultas correspondientes a nuestras bases, porque esta también es la forma de cambiar el sistema. Habíamos hablado hace un momento de que los dirigentes de las centrales sindicales, sin la veña del presidente, no se mueve un papel o no se mueve un esfero.
tenemos que nosotros retomar el sentido de lo que es el sindicato, hacer las respectivas consultas a las bases y sacar pronunciamientos de asambleas, los cuales los dirigentes tenemos que cumplirlos. Entonces, claro, las propuestas están bienvenidas, pero nosotros como una organización clasista necesitamos tener que las bases nos den la veña para poder continuar con los procesos que se generan. Ahora, otro punto que podría ser es, a propósito del énfasis en la educación en la que coinciden los otros compañeros también, es el hecho de poder armar iniciativas conjuntas. Ahí en la Católica justamente intentábamos eso al buscar que compañeros de distintas organizaciones peleadas, cuyos dirigentes eran peleados entre sí, ¿no es cierto?, puedan sentarse codo a codo en un curso de formación sindical conjunto y en el que estén profesores de la Universidad Católica, que como mencionabas tú, algunos podrán ser de derecha, pero otros habrán sido de izquierda, ¿no es cierto? Claro. Algunos podrán ser correístas, otros serán anticorreístas, pero lo importante es volver a plantear el problema de clase. La situación de los trabajadores así ha estado sujeta a un proceso de deterioro muy acelerado y en muchísimos frentes, el tema de la salud, el tema de los derechos dentro de la empresa, la cuestión económica, la cuestión de los ritmos del trabajo, la situación de la seguridad del trabajo. Sí, hay tantos temas en los que se necesita avanzar, ¿no es cierto? Primero evitar que se siga retrocediendo y luego empezar a avanzar porque los tiempos han cambiado, porque además a nivel internacional hay una cantidad de normativas que el Ecuador ha firmado y que no se las está cumpliendo. Y porque además a nivel internacional también empiezan a haber nuevas normativas que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema del trabajo en el hogar, a propósito del trabajo a distancia, que tiene que ver con la cuestión de las nuevas enfermedades y las nuevas dificultades que implica no solamente la cadencia, sino también las nuevas tensiones que plantea el uso de la computadora, en fin, hay tantos temas, ¿no es cierto? Es una cuestión tan compleja y que involucra a estos nuevos sectores de trabajadores que no han estado tradicionalmente organizados. Es un abanico muy amplio el que tenemos que retomar, y digo así, tenemos que retomar porque las centrales sindicales han dejado de hacerlo. Tenemos que retomar este abanico, y este abanico es muy amplio, compañeros, la educación es muy amplia. Nos han dejado en una total indefensión las centrales sindicales tradicionales a los trabajadores por generar espacios de poder para ellos. Los trabajadores no tienen conciencia de los derechos que tienen, no tienen conciencia, no saben qué defender. Si es que uno no sabe sus derechos, ¿cómo defiende sus derechos? Desde ahí debemos empezar, de la conciencia de clase, de la ideología, de los derechos que tenemos. ¿A dónde queremos llegar nosotros los trabajadores como trabajadores? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Porque nada de eso entienden los compañeros. En los procesos de formación que nosotros estamos implementando, nos damos cuenta de todas esas situaciones. Los trabajadores tienen un miedo que tienen que romper, primero ese miedo con educación, el miedo natural que se genera hacia el empleador y hacia las políticas. Los trabajadores están metidos en su cabeza todas estas normativas, todas estas políticas que se han generado en los últimos 20 años con decretos ejecutivos, que estos decretos ejecutivos tienen que estar sobre la suela del zapato de las leyes. Lamentablemente y hasta con acuerdos ministeriales que son de rango mucho menor, ¿no es cierto? Se atenta contra acuerdos ministeriales. Se han manejado estos gobiernos con acuerdos ministeriales. Entonces, ahí vemos el desconocimiento que tienen los trabajadores y que tiene el pueblo en general ante las leyes. Bueno, pero aquí está, Juan, aquí está una posibilidad, ¿no es cierto? Una segunda posibilidad que se abriría a partir de esta conversación, aquí y ahora, con los dirigentes acá presentes, de lanzar una iniciativa de educación conjunta. Tenemos que sentarnos a conversar los dirigentes, hacer los planteamientos, hacer las propuestas, con esta independencia de organizaciones, hacer las propuestas que tengamos que hacer, elevarlas a consulta a nuestras bases y sacar las resoluciones para poder trabajar en ese sentido. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a juntarnos con los compañeros para un proceso y una plataforma de lucha que se establezca. Oye, y aquí, no sé, Jackie, si puedes comentar este tema, porque en el tema de la educación me parece que hay elementos específicos, ángulos específicos
temas específicos respecto a segmentos de los trabajadores, no solamente que, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge hace un momentito, los trabajadores sexuales, sino una cantidad de elementos específicos respecto a la mujer trabajadora que normalmente no han sido articulados o no han sido enfocados con el énfasis que corresponde a nivel de la educación sindical. ¿Qué nos podrías decir al respecto y qué alternativas se podrían plantear para este proceso de unidad que involucre, ¿no es cierto?, de manera más protagónica a la mujer en la lucha social? Bueno, creo que antes que nada mencionar que hay una brújula de la clase trabajadora que debe estar muy clara como prioridad. Por un lado, la organización y por otro lado, la lucha. Es decir, no se pueden postergar como se ha venido haciendo a través de esta entrega de los intereses de la clase trabajadora a los explotadores, a las patronales, a la socialdemocracia, a la derecha, ¿no? Los intereses de estos que cuidamos con tanto celo, ¿no? Es decir, ahí hay un mandato y una claridad. Si no podemos, la clase trabajadora no puede perder esa ruta y ese rumbo. Es decir, las organizaciones sindicales no pueden estar hipotecadas por partidos políticos que han apoyado la extracción a la derecha, que antes se decían anti-extractivistas y ahora no son tan dogmáticos y entonces sí están de acuerdo con el extractivismo. Y básicamente vamos comprometiendo los intereses genuinos y reales de la clase trabajadora, que básicamente es vivir con dignidad y trascender, como decía, ese horizonte civilizatorio, es decir, que la clase trabajadora tenga en sus manos las herramientas emancipadoras, ¿no? Realmente emancipadoras de la clase. Entonces, creo que esto es importante señalar. Lo segundo, efectivamente, distinguir qué pasa con el trabajo de las compañeras mujeres, de las mujeres. Es decir, este trabajo del hogar y el trabajo de los cuidados alimenta la tasa de acumulación del capital. Es decir, allá va dirigido ese esfuerzo y también a sostener y a subsidiar en la familia tradicional la posibilidad de que el esposo sea explotado, ¿no? Y en otros casos, efectivamente, de que la mujer sea la que asuma el tema en las familias monoparentales, que son las familias también de tono más moderno, ¿no es cierto? Sean las que sostengan también tanto los cuidados, el trabajo del hogar y también el trabajo Esa explotado. doble explotación, ¿no? En el lugar de Así trabajo y es. en el hogar. Así es, en relación de dependencia o no, como lo decía anteriormente. Por lo tanto, todo eso aporta a que la tasa del capital siga creciendo, ¿no es cierto? Y además que impida la posibilidad real de organización también de las compañeras mujeres. Ya se mencionaba que el nivel de sindicalización en general es muy bajo en el Ecuador, no llega ni al 3 o 4% a nivel nacional, y esa es una realidad que hay que cambiar. Entonces, ahí hay perspectivas muy claras, evidentemente el proceso de formación sí, pero perspectivas claras de por dónde debe iniciar el trabajo y qué es lo que debemos hacer dentro del sector sindical. Por lo tanto, uno de los mandatos es lograr la sindicalización de los compañeros del sector público que ha sido abatido, ¿no? Uno de los discursos que ha calado desde el poder es el tema del piponazgo en el sector público. Decirles a los compañeros y a las compañeras, a la ciudadanía en general que nos escucha, que quienes han sido despedidos, por ejemplo, del sindicato, de choferes, del Ministerio de Gobierno, son compañeros que alcanzan el salario básico. Por lo tanto, no es cierto esta idea de que el trabajador del sector público, en los casos de aquellos que hacen conserjería, en los casos de los compañeros o las compañeras que hacen limpieza, en el caso de los compañeros que hacen de choferes, ¿no es cierto?, tienen salarios como la media de este país, que son salarios básicos. Por lo tanto, esta idea de piponazgo que el poder y los gobiernos pretenden introducir en la opinión pública son absolutamente falsos, Todo este ¿no? bombardeo
ideológico de todo lo que es sector público, todo empleado público es corrupto, vago, Exactamente. incompetente. Exactamente, un pipón, ¿no es cierto?, que vive del Estado y eso, digamos, aparece como un discurso falso porque el grueso y la mayoría de trabajadores del sector público percibe, a diferencia de unos u otros puestos, pero la gran mayoría percibe el salario básico. Entonces, esta es una falsedad que hay que ir desmintiendo y hay que ir formando opinión pública porque finalmente lo que hacemos es atentar contra la clase trabajadora organizada en el sector público. Pero otro de los mandatos es también organizar en el sector privado, ¿no? Digamos, este tema de desregularización y flexibilización ha llegado muy profundamente a los sectores privados. De los sectores privados hay muy pocas organizaciones que están afiliadas, confederadas o federadas, y entonces es importante. Allí yo creo que ya tenemos un gran trecho y un gran camino que seguir. Respecto de los deberes y las tareas o el qué hacer del sector sindical, vuelvo a repetir, un sector sindical con autonomía, independencia de clase, un sector sindical que efectivamente castigue en las urnas digamos, a aquellos que ofrecen el oro y el moro, ¿no? Creo que hay que recordar muy bien el papel que han fungido anteriores ministros de gobierno, del interior, etcétera, etcétera. Me refiero puntualmente al ataque y a los procesos de persecución, asesinato en el 2019, en el 2022, pero también algunos candidatos que se camuflan en la pretendida izquierda, pero que evidentemente están firmando comunicados con la extrema derecha, ¿no es cierto?, en partido de Vox, y que actúan básicamente en esa acción más apegados a los intereses de los explotadores que de su propia clase. Y con la Entonces creo amenaza que de eso la es represión como nueva norma en el país, ¿no? totalmente. Entonces creo que hay que diferenciar eso y hay que establecer muy bien las perspectivas de esta clase trabajadora Jackie, que antes de debe darle la oponerse a palabra la a masa. Rubén, yo te diría, aparte de ceñirnos, digamos, a los ritmos y a los calendarios electorales, hay una cantidad de acciones sindicales que se han perdido, y no solamente es el tema de la calle, sino el tema, por ejemplo, de la lucha institucional. César mencionaba una cantidad de opciones en las que también podría abrirse una tercera opción de unidad de acción, empezando por los compañeros que están aquí presentes, por las organizaciones que están aquí presentes. ¿Qué tipo de opciones crees tú que a nivel de la lucha institucional podrían darse, insisto, más allá del calendario electoral? Para evitar ahorita la arremetida con la reforma laboral precarizante que está en marcha como una aplanadora, ¿no? Bueno, está la defensa del IES, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que ahorita el gobierno está, digamos, en un proceso de transición y que está gobernando o que quiere gobernar a través de mandato y urgencia económica. Y entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con posibles reformas laborales vía privatización de empresas, vía concesión de empresas, vía esta opción privada, público-privada, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. La defensa del IES me parece que es una cuestión que debe marcar la ruta y en general contra todo el proceso de privatización y desregulación que pretende este gobierno en su fase final agónica implementar. Agónica pero dictatorial. Muchas gracias, Jackie. Bienvenido, Rubén. Estos últimos minutitos, por favor, tenemos que ser breves porque ya estamos cerrando la emisión. Muy buenos días con todos. Gracias por el espacio que se le brinda. No sé si estoy bien con el audio, si me escuchan bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Ya, listo. Para ser muy breve en mi intervención, para conocer respetable cada intervención de los compañeros aquí presentes, he escuchado que hay una deficiencia y una debilidad en el tema organizativo en el sector privado, y eso sí es muy real. Pero hay una diferencia en este caso, en estas luchas en el sector privado, y hoy por hoy me presento. Primeramente, mi nombre es Rubén Salvador, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador. Es la única organización jurídicamente constituida que ha venido defendiendo los derechos de los más de 250.000 guardias del Ecuador y de sus familias en este caso. Perdón, Es compañero, y una más o menos, organización que ¿cuántos tiene están 5 años de vida. organizados? ¿Perdón? ¿Cuántos están organizados de esos 250.000? Ahí viene el tema que es muy lamentable, ¿no? Y que tengan en cuenta que a las organizaciones sociales sí les pediría que no dejen que topen ahora en estos temas electorales, porque realmente eso están buscando, ¿no? Armar frentes,
armar organizaciones sociales para generar el voto de apoyo a tal o cual candidato. Nosotros somos una organización apartidista, somos una organización de lucha social, y en ese sentido, pues se han venido generando varias circunstancias y no vemos confianza en ninguna línea política, porque desde que existe la seguridad privada desde el año 1963 hasta la actual fecha, ningún gobierno ha hecho nada en absoluto, nada por la seguridad privada. Y hoy por hoy es el sector que necesita tener una atención muy especial, porque es un sector y un pilar neurálgico por la situación que hay en el país en temas de inseguridad. Entonces, en esa situación nosotros hemos venido ya trabajando en varios proyectos, la ley de vigilancia y seguridad privada que se pretendía que iba a salir, lamentablemente se dio por el debacle de este gobierno, que ya entraba en su segundo debate. De los 250.000 guardias que existen en el país, están dentro de una organización un total de unos 80.000, pero lamentablemente, ¿por qué no se pueden sumar los demás guardias? Porque no hay garantías constitucionales, no hay garantías laborales. Dicho sea de paso, en el anterior proyecto de ley, que de igual forma se pretendía realizarlo, que por intereses de políticos que quieren tal o cual político abanderar la lucha, pues lamentablemente esa situación se cayó. Pero nosotros de igual manera introducimos nuestros requerimientos y que hay que ser muy claros en el tema de que ningún gobierno y ninguna central sindical ha representado al sector de los trabajadores de la seguridad privada. Nunca se le ha incluido dentro del Código de Trabajo a este trabajador, perdóneme la redundancia, esencial y en cierta manera muy esencial para la sociedad, porque nosotros no buscamos un interés corporativo que de alguna u otra forma actores políticos manifiestan que los intereses de las organizaciones son valederos de una lid o una contienda electoral porque ellos buscan intereses corporativos, buscan intereses grupales o personales. No es así, porque esta organización lo que busca es que haya derechos y que también dentro de estos proyectos se articule la seguridad privada con la seguridad pública. Entonces, nos damos cuenta que esta organización quiere que esa política o esas peticiones recaigan en beneficio de la sociedad para generar una seguridad integral. En ese sentido, la seguridad privada es transversal. La seguridad en sí es transversal y pasa por todas las situaciones y pasa también, en este caso, por todas las necesidades del país, pasa también por todas Redondeando un las poquito, como Rubén, salud. ¿cómo verías tú cuáles serían las reivindicaciones básicas que ahorita estarían planteando de manera emergente los trabajadores de tu sector? En este caso nosotros vamos, yo de mi parte y con todos los compañeros del buró, con todos los compañeros de la directiva, vamos a realizar un documento, un oficio circular en el cual demos a conocer en todas las redes sociales. Pero aquí también, para responder a tu pregunta, mi estimado, el tema es que no queremos y no sería justo, como es la típica actuación de de los movimientos electorales, de dividir la lucha sindicalista, de dividir la lucha social para romper una correcta petición. En ese sentido, no hay ninguna organización que haya defendido los derechos de los guardias y que no hay ninguna organización legitimada en el sector, en el país. En este caso solo es la federación, como le había manifestado, que cuenta con su acuerdo ministerial. Dicho esto, pues nosotros queremos que esta petición sea recogida en base a todas las necesidades de los 250.000 guardias del país. Y ese documento, ese circular, hacerlo girar por todas las redes sociales y que los candidatos que se apeguen a estas decisiones importantes, pues las acoplen y las cumplan dentro de su mandato en este caso. Pero aquí hay un tema que nosotros lo vemos con mucha expectativa positiva, pero también hay esos intereses capitalistas, empresariales, ya que la seguridad privada mueve alrededor de 2.200 millones de dólares al año. En ese sentido, el mayor contratante del sector de la seguridad privada es el Estado. Y quienes han estado involucrados siempre con los gobiernos de turno, ex policías, ex oficiales, y son los que manejan ese poder económico. Y va a ser una lucha muy, muy, muy fuerte, pero tenemos la plena expectativa de que el gobierno que entre, o en este caso los candidatos que deseen conversar con esta organización, pues tendrán que adherirse a este planteamiento, que como digo, no es una petición corporativa, ni de un grupo de personas, ni de interés personal, sino de interés común hacia un sector que ha dado tanto por la sociedad y que ha estado en abandono por más de 60 años. El sector privado de los trabajadores de la seguridad privada realmente necesita y de urgencia que se le dé oídos y que se escuche sus peticiones, porque si los trabajadores del sector público tienen una lucha justa y correcta por reivindicaciones y por conquistas, más bien dicho por reivindicaciones, pero en el sector de la seguridad privada no hay reivindicaciones porque no ha habido conquistas. Ganan salarios de $500, incluidos todos los beneficios, trabajan 300 horas al mes, son despedidos, denuncias en blanco. De igual manera,
los equipos que ellos ocupan no son los adecuados. O sea, que quede claro que nuestra petición no va enfocada en un tema de un rosario de quejas o que estamos victimizando al trabajador. Lo que se está pidiendo es que este trabajador se le reconozca para que este trabajador también aporte en beneficio de la seguridad del país. Bueno, me parece, mira, que no solamente es en tema de un desafío a los distintos candidatos, a las distintas candidaturas presidenciales, de nuevo, más allá del espacio electoral, yo creo que aquí se abre, por ejemplo, un espacio de unidad con otras organizaciones, ¿no es cierto?, en la que deberían ustedes, más allá de este modesto programa, ponerse en contacto y ver cómo se pueden integrar esas luchas específicas en una perspectiva, en un horizonte más amplio de clase. Yo te agradezco muchísimo a Pedro, ti, agradezco muchísimo a todos los compañeros. Sí, Cecita, una cosa muy puntual, por favor, que ya tenemos que cerrar. sí, bueno, es muy rápido. Sí, yo quería un poco lo que interviene el compañero en representación de los guardias. Mira, lamentablemente a veces el desconocimiento de los compañeros es que se asume que prácticamente hay desconocimiento de también los trabajadores, cómo tienen que organizarse. Acá en esta federación, en FECITRAE, hemos logrado nosotros, ¿no? Hacer una militancia de organizaciones sindicales, porque ese es el problema también que ha habido dentro de las centrales sindicales, el que si tú no tienes organización sindical, no puedes militar en una central sindical. ¿Y por qué? Tú como persona natural, un médico, un enfermero, un guardia de seguridad, nosotros teníamos guardias de Una seguridad afiliación personal, directamente ¿no? afiliados acá de manera independiente, que no podían los guardias reunirse porque decíamos, constituyamos un comité de empresa, un sindicato, me decían, es que no podemos, el turno que nos dan, no podemos, perfecto, se afiliaron como 5, 6 guardias de seguridad acá, aportaban su aporte mensual que dice la ley, sin ningún problema, eso es libertad sindical. ¿Y por qué las centrales sindicales nos obviamos de pedir una ampliación de afiliación a las organizaciones sindicales y decimos, no, solamente si hay organización sindical, bien, tú Esas eres son un buen alternativas dirigente sindical, orgánicas sobre las cuales es indispensable seguir incidiendo, Rubén, César, ya, porque yo creo que el diablo está en los detalles y hasta quiero, ahora quien ha estado manejando los detalles es la patronal. ya, quiero yo concluir con esto, lo que dicen los compañeros. Yo creo que es algo importante. Mientras los gobiernos están buscando más separación de los compañeros en el sector público, del sector de sujetos al Código de Trabajo, a los guardias en los municipios, a los guardias de los que hacen control de vigilancia, quieren ya sacarles. Ya está una ley que no está aprobada para separarles del Código de Trabajo. Claro, darles un nombramiento más alto, supuestamente 700, $800 de sueldo, listo. ¿Y por qué no se ha visto? ¿Por qué no? Ese es el punto que tenemos que nosotros como trabajadores, nadie ha pronunciado. Nosotros estamos ya pronunciando en algunos eventos y algunas cosas que estamos exigiendo, pedirle que haya una nueva revisión de los techos para la contratación colectiva del sector público, los que están sujetos al Código de Trabajo. Pedro, solamente decirte que la unidad es un proceso y este proceso creo que organizaciones como estas, compañero Juan Rodríguez, César López, compañero Rubén Salvador, podríamos intentar desarrollar un proceso de unidad en la acción bajo estos lineamientos que ustedes han señalado: sindicalización del sector público, unidad de los sectores populares, sindicales y democráticos, y construcción de un poder Algo, popular que rechace la política antineoliberal, básicamente, y otros elementos que posiblemente nos juntan. Pero creo que estos elementos que ha señalado la compañera Jackie Arteaga y estos que he señalado podrían convertirse en algunos de los elementos que pueden permitir esta amplia unidad. Y con lo que señaló el compañero César, no hay que ser novatos. Hay algunos sectores que no quieren la unidad y por lo tanto tampoco les vamos a exigir, pues. O sea, ¿por qué golpeamos las puertas que están totalmente cerradas? Bueno, Hay que golpear concretemos, las puertas que concretemos quieren estar abiertas. con iniciativas muy específicas que podrían surgir de lo que se ha hablado aquí. 3 o 4 opciones. Se ha hablado de un comunicado, se ha hablado de una acción educativa conjunta, se ha hablado de acciones específicas respecto al IES, se ha hablado, yo creo que se puede hablar también de lo que está planteando Rubén, el poder facilitar estas otras formas de articulación orgánica como las que César estaba abriendo la puerta
puerta, ¿no es cierto? E institucionalizarlo, exigiendo reformas o opciones dentro del Ministerio de Trabajo. En fin, yo creo que vamos a acabar con unas últimas palabras de Juan, por favor, para cerrar. Gracias, Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. La Confederación predispuesta a toda acción en la que se generen espacios para poder actuar como trabajadores y en beneficio de los trabajadores. Nada más decir que Solidaridad está generando un consejo consultivo. Este consejo consultivo no necesariamente las áreas o los trabajadores deben estar afiliados a nuestra confederación, no. Quedan muchos espacios en el área laboral que no se ha tomado en cuenta, como por ejemplo los compañeros guardias de seguridad, que nadie les ha tomado en cuenta. Y hay muchos otros espacios que las centrales no les han tomado en cuenta a los trabajadores. Hablo de los portuarios, hablo de los trabajadores, las trabajadoras del hogar, hablo de los trabajadores, de los cargadores de los mercados, de los tricicleros de los mercados, bananeros. En la central sindical tiene que haber un espacio en el cual todos estos entes del trabajo vengan y hagan debates para sacar resoluciones en beneficio de todas estas áreas. No es lo mismo el sector público que un bananero, no es lo mismo el sector público que una empresa de flores. Entonces no puede ser lo mismo tampoco un contrato colectivo. Un contrato colectivo debe de manejar sus particularidades, las necesidades que se generan en cada uno de los espacios de trabajo son muy distintas y para eso se necesita este consejo consultivo para sacar una plataforma de lucha acorde a los espacios de trabajo en los cuales están los compañeros. Este consejo consultivo lo estamos generando nosotros y no necesariamente tienen que estar afiliados a Solidaridad. Es un espacio en el que vamos a sacar una plataforma de lucha para todos y con los beneficios que la particularidad del trabajo se necesita. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, compañeros. Y a los Ok. compañeros que nos han seguido en esto, ya tenemos que cerrar esta situación. Queda abierta la posibilidad, si ustedes están interesados, de otro programa. Yo estoy a las órdenes, invitando a otras organizaciones. Ojalá se concreten pasos específicos, operativos, eficaces hacia la unidad. Hasta la próxima Solamente, Pedro, emisión. pedirte que nos compartas los números de teléfono Yo para les poder envío, hacer los yo les envío acercamientos del los caso. contactos de este momento. Gracias. Muchas Invítanos gracias. nuevamente. Muy Un amable. gran abrazo. Hasta la próxima Gracias, emisión compañeros. de Hilando Fino, ¿ah?